Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Mávila, tenemos un invitado que ha sido viceministro de Transportes y que ha tenido responsabilidades en la municipalidad también. En este caso viene a anunciarnos que hay un partido político nuevo que lo ha impulsado y que ya ha pasado por las etapas iniciales, al menos de control del Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntenos cómo se llama este partido, de dónde procede y qué objetivo se ha fijado. Bueno, el partido se llama Nuevo Perú por el Buen Vivir, está liderado por nuestro secretario general Lember León y por Verónica Mendoza, creo que conocida de todos, y ayer hemos logrado entregar 94 comités provinciales y 37.795 ciudadanos se han comprometido, ¿no? Han firmado las hojas de afiliación, las fichas de afiliación y por lo tanto esa fuerza organizativa y social que está viva, ¿no? Porque hemos participado muchas veces en alianzas con otros, pero ahora ya estamos trabajando para consolidar la organización con una inscripción electoral propia que nos dé mayor autonomía y capacidad de articular sectores sociales y populares. Le toca al Jurado Nacional de Elecciones revisar entonces ahora el expediente. ¿Cuánto tiempo toma eso? Normalmente toma entre 8 y 10 semanas, de repente un poco más, según lo que hemos estado viendo de los antecedentes recientes de otros partidos. Así que calculamos que entre 2 meses y 3 meses ellos terminarán de formular todas las observaciones, ¿no? Normalmente las autoridades electorales son bastante exhaustivas, de hecho solo para admitir el documento, ¿no? Claro. Revisaron todo súper detalladamente, lo cual me parece, digamos, correcto, porque esas son las normas y ellos las tienen que cumplir. Y luego de eso, si nosotros hemos cumplido todos los mínimos, podríamos estar inscritos y caso contrario nos harían observaciones y tienes entre 1 y 3 meses para formular las observaciones dependiendo de qué sean. Si son sobre los comités, tienes como 3 meses y si son sobre... Perdón. El plan es las elecciones del 2026. Bueno, el plan es quedarnos en la política peruana para siempre, si fuera posible, o hasta donde nos dé la vida. Tener un candidato, la primera elección, digamos, que ustedes participarían como partido sería... Nuestra idea sería participar masivamente, ¿no? En las elecciones municipales, regionales y presidenciales. De acuerdo. ¿Y cómo se sienten posicionados en el espectro político que ha ido perfilándose después de la caída de Pedro Castillo? Hago notar que Verónica Mendoza, que usted ha nombrado, no sé exactamente cuál es la función que tiene el partido, fue una figura que apoyó al régimen de Pedro Castillo. Por eso quisiera saber cómo es que se definen ustedes ahora y qué lecciones han sacado de las experiencias políticas que han tenido en el pasado, asociados con otras figuras de izquierda, como Susana Villarán, para su caso particular, y también Nadine Heredia, ¿no? A ver, yo no reconozco a Nadine Heredia, digamos, como parte del espectro de la izquierda, para hablar sobre nuestras responsabilidades. De un gobierno, por favor, que se presentó como una alternativa de izquierda durante 2 oportunidades, y ahí que fuera respaldado por Hugo Chávez la primera vez y por Lula da Silva a la segunda, ¿no? No negará usted que de una manera u otra eso forma parte de ese espectro. Digamos que reconozcamos nuestras diferencias sobre la materia, pero yendo a nuestras responsabilidades más recientes, yo diría que sí, nosotros fuimos parte de los primeros 8 o 9 meses de la administración de Pedro Castillo y obviamente hemos tenido responsabilidad. Tuvimos 2 ministros, la ministra Anaí Durán, que dejó el partido para defender a Pedro Castillo, y el ministro Pedro Franque, con quien yo trabajé de viceministro de Hacienda. Y Verónica Mendoza sacó el acuerdo del Perú al Plan Bicentenario, principalmente para que Pedro Castillo diera un giro hacia el respeto a la democracia representativa y los derechos de la democracia liberal que tenemos en el Perú. A mí me pareció eso positivo y creo que Pedro Franque también cumplió un rol importante en tratar de que la política económica de Pedro Castillo no sea una política económica que no tenga sentido económico. ¿Pero reconocerá que hay un pasivo ahora? No, por supuesto. Reconocemos que vamos a pagar un costo político por esa colaboración. También hay que decirlo, nosotros nos fuimos en el momento en que renuncia Mirta Vázquez y el presidente Castillo da signos de no ser claro cuando tenía que respaldar al ministro Avelino Guillén en casos de corrupción en donde... Claro, pero los hechos de corrupción están desde el comienzo. Es decir, el señor Silva, por ejemplo. A ver, yo creo que el punto de inflexión es el momento ese, ¿no? Y luego se han destapado todos, porque en los primeros meses de gobierno, digamos, no había un indicio, una prueba, una cuestión clara sobre esas materias. Pero bueno, igual... Había motivos por lo menos para preguntarle a Castillo, y ustedes estaban en el gabinete. Podían haberlo hecho.
Sí, pero digamos, no había un ministro de Economía como el señor Franque, por ejemplo. Sí, de acuerdo, pero no había ninguna acusación de corrupción contra Pedro Castillo mientras nosotros estuvimos en el gobierno, ¿no? O sea, ninguna es ninguna. Y yo lo que diría es que, claro, Pedro Franque sale porque Castillo da un giro a la derecha y lo saca para que no se dé la reforma tributaria, que me parece que es una de las reformas más importantes que el país tiene que hacer y que no podemos seguir siendo un paraíso tributario con menos de 16% de recaudación tributaria respecto al PBI, ¿no? Sí. Hasta Honduras, ¿no? Nicaragua tienen 22-24% de presión tributaria, Europa está en alrededor de 35-40 y la verdad es que en el Perú no se puede dar derechos ni asistir a nadie con este nivel de paraíso tributario que tenemos en nuestro país. Ahora, más allá de las responsabilidades que han tenido en gobiernos pasados, ¿cómo se definen ustedes? Porque el nombre del partido Nuevo Perú, todo el mundo lo comparte, por el buen vivir, todo el mundo lo comparte, pero lo interpretan de maneras diferentes. Ustedes están tomándolo sin duda de lenguas originarias, no quechua y aymara, y es un concepto que se ha desarrollado mucho, Ubuntu, en Bolivia. Pero el buen vivir es un concepto un poco equívoco, ¿no? Explíquenos, por favor, desde qué punto de vista con este concepto básico quieren definir una posición política nueva. Yo creo que las sociedades que han logrado mayores niveles de cuidado de los derechos de todos los ciudadanos y que por lo tanto han construido sociedades con clases medias importantes son aquellas que han tenido un sindicalismo fuerte y que han podido hacer que el Estado capte una parte importante de las ganancias de los capitalistas para poder distribuirlas en políticas públicas a favor de la mayoría, ¿no? Porque el capitalismo genera desigualdad siempre, por lo tanto es al Estado que le corresponde hacer las políticas redistributivas. Entonces el buen vivir necesita pues que organicemos nuestro Estado de una manera razonable en el cual permitamos que haya crecimiento económico en el marco del capitalismo, que está ahí y va a estar aquí un buen tiempo y en la medida de lo previsible, pero que tengamos un Estado fuerte que permita recopilar los recursos que necesitamos, que dejemos de tener una tasa de incumplimiento de pagos del IGB de 30%, como ocurre en el Perú, y que ha aumentado, del incumplimiento, y una tasa de incumplimiento de renta de 50%. En el Perú no se paga el 50% del impuesto a la renta, ¿no? Y me estoy refiriendo al sector formal y a las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, es un círculo esas vicioso, cosas, ¿no? Tenemos que resolverlas. El Estado tampoco le da nada a ver, ¿qué le ofrece el Estado en este momento a aquel que sí cumple sus impuestos? Yo creo que el Estado... En educación, salud, etcétera. En fin, el tema da para largo. Sí, el tema da para largo, pero digamos, sin una mayor capacidad de tener recursos en el Estado es súper complicado. Por ejemplo, resolver el déficit de los caminos rurales que hay en el Perú, ¿no? En el Perú hay alrededor de 222.000 kilómetros de caminos vecinales, menos del 10% tienen mantenimiento todos los años y por lo tanto están interrumpidos entre 4 y 6 meses la mayoría. Con lo cual, los costos para la logística y la producción, que no está toda a 1 metro de la Panamericana, son altísimos y se genera una desigualdad enorme y profunda, ¿no? Entonces sí necesitamos recursos para el primer nivel de salud. Profundizaremos esos temas sectoriales. Digital. En todo caso, tomamos nota de que ha venido usted para anunciarnos que ya ha quedado inscrito este partido en espera de la confirmación del Jurado Nacional de Elecciones, partido del cual usted es uno de los dirigentes, junto a Enver León y Verónica Mendoza, bajo el nombre de Nuevo Perú por el Buen Vivir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gustavo Guerra